Hermanos, bienvenidos a este espacio de la palabra del Señor. El día de hoy Dios nos trae una palabra poderosa. El día de hoy Dios nos viene a enseñar los elementos para la victoria en tu vida, sobre tu enfermedad, sobre tu ruina, sobre esa muerte espiritual, sobre ese doble ánimo, sobre esa incredulidad, sobre todo aquello que te oprime. Hoy Dios nos trae esta palabra para darnos los elementos claves, los principios para obtener victoria sobre las tinieblas. Vamos a ir a Juan capítulo 5, versículo 4. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquí hay dos palabras claves que Dios hoy nos revela. Y nos dice que todo lo que es nacido de Dios, ¿a quién vence? Vence al mundo, lo que está en el mundo, las corrientes del mundo. Todo aquello que es nacido de Dios está en contra de lo que el mundo aprueba, en contra de lo que el mundo hace, en contra de lo que el mundo vive. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y lo que está en el mundo. Pero ¿para qué Dios te pide que nazcas del Espíritu? Dice, para que venzas al mundo. Cuando tú vences algo, ¿qué obtienes? Victoria. Y mira lo que dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. Entonces la palabra hoy te dice que para que tú venzas al mundo, tú debes ser nacido del Espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios es el que vence al mundo. Y aquí se cumple la promesa de Hechos 1:8: y recibiréis poder para con ese poder vencer al mundo. Pero ¿para qué Dios te quiere dar poder? ¿Para qué Dios te pide que tú nazcas, retengas el Espíritu Santo? Para que tengas victoria. Y cuando tú ya tienes el Espíritu Santo y tienes victoria, ¿por medio de qué vas a vencer? De la fe. Hay dos palabras claves que hoy Dios nos enseña. Y dice, la fe es lo que vence y la fe es lo que te da victoria. ¿En qué versículo de la Biblia te habla Dios de que quieres que vivas derrotado, derrotada, destruido, destruida, atado o atada? ¿En qué versículo de la Biblia? En ninguno de la Biblia vas a encontrar esto. Porque muy bien dice la Escritura que Jesucristo vino ¿para qué? Darnos vida y vida en abundancia, victoria. La Escritura dice que Cristo vino para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. ¿Y cuál es el legado del diablo, del enemigo y del infierno? Robar, matar y destruir. Entonces, cuando el cristiano vive en derrota, vive destruido, oprimido, afligido, enfermo, destruido por las personas, algo estamos haciendo mal, porque Juan 5:4 lo declara y afirma: lo que está nacido de Dios, es decir, del Espíritu Santo, vence al mundo. En el mundo te vas a encontrar con gente que no ama a Dios. En el mundo te vas a encontrar con personas que hablan en contra de Dios. En el mundo te vas a encontrar con personas que resisten y desobedecen a Dios. En el mundo te vas a encontrar con personas que aman el dinero, aman el alcohol, aman la droga, aman la fornicación, aman el adulterio, aman la brujería, aman la lectura de cartas, aman la curandería, los amuletos, aman todo lo que es contrario a Dios, lo que está en el mundo. Pero Dios te dice que cuando tú estás en el Espíritu, naciste del Espíritu, vas a vencer al mundo. ¿Cuál fue la condición que Cristo Jesús te dio para que entres al cielo, aparte de hacer su voluntad? El que no naciere ¿de qué? Del agua y del Espíritu, ¿a dónde no va a poder llegar? Al cielo. Entonces, hermano, hermana, mire, es Dios diciéndote: necesitas del Espíritu Santo, nace del Espíritu Santo. Y si ya lo recibiste y lo perdiste, actívate, resucita en el Espíritu Santo, anhela el Espíritu Santo, porque Dios te quiere dar victoria. Dios quiere que venzas al mundo por medio de tu fe. Y mira, dice que es la victoria que ha vencido al mundo por medio de ¿qué? De nuestra. Al decir nuestra, habla en plural. Y cuando habla en plural, está refiriendo hacia todos los que creen. Es decir, tu fe no va a obrar en mí,
ni mi fe va a obrar en ti. Cada quien va a obtener la victoria por medio de su fe personal. La fe es única, la fe no se puede delegar, la fe tienes que ejercerla tú. Tremendo. Aquí nos declara la voluntad del Padre. Tu fe para vencer, para darte victoria, y tu fe es la que va a provocar cosas. ¿Se ha dado cuenta usted, no? Hay mucha gente que les entrenan a las personas como loritos. Y dirá, ¿de qué manera? ¿Cómo le va, hermano? Pues, hermano, pastor, a mí me va bendecido, prosperado y en victoria. ¿Y usted cree que porque dice esta frase todo está bien? Usted puede vivir diciéndole a todo el mundo, estoy bendecido, prosperado en victoria, y se le nota la ruina, se le nota el tormento, se le nota la angustia, se le nota la enfermedad, se le nota la opresión. Y aquí no dice que solo por hablar espiritual vences al mundo. Vas a vencer al mundo cuando eres, ¿qué? Nacido del Espíritu. Y por medio de tu fe vas a tener la victoria para vencer al mundo. Entonces no basta solo como lorito repetir una frase, un versículo, decir creo en Dios. No basta solo con decir estoy bendecido, prosperado y en victoria. Si bien es cierto, la boca trae un fruto, ya vamos a ver eso. Pero tú tienes que entender que el Espíritu Santo que está en ti te va a hacer vencer al mundo por medio de la fe para darte victoria. La palabra dice que ¿en quién somos más que vencedores? En Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Diga el débil, fuerte soy. ¿En quién? En Cristo Jesús. Tremendo. ¿Y qué mayor victoria que la gente vea que tu propia vida fue cambiada por Dios? Que tú mismo evidencies que eres nueva criatura. ¿Y qué dice la palabra? El que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tus cadenas son rotas. Tus vestiduras inmundas de pecado son transformadas por vestiduras blancas y resplandecientes. Esos zapatos haraposos Dios te pone sandalia de oro. Entonces la mayor victoria es que por medio de ti evidencias a otros que eres nueva criatura en Cristo Jesús. La mayor victoria en Cristo es que lo que la gente antes te veía cautivo, cautiva, hoy te vean libre del pecado, del tormento, de la adicción, libre de la idolatría, y testifiques a ese Cristo que te hizo nueva criatura. ¿Cómo evidenciamos la victoria en Cristo Jesús? Es que tú tengas gozo, que tú tengas paz, que dejes de vivir atormentado, atormentada, que tú tengas gozo y paz en medio de la tormenta. Por eso Jesús lo dijo bien claro: y tendrás paz en medio de la tormenta. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no es como la que te da el mundo. No es la pastilla para dormir, no es el calmante, no es el tranquilizante, no es la droga que fumas para alucinar y dormirte, no es el alcohol, es la paz del Espíritu Santo de Dios que habita en ti. Qué mayor victoria demostrar este mundo que cuando, aunque tú no tengas fuerza, cada vez que corres a Cristo vas a tener fuerza renovada. Por eso dice la palabra: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo te haré descansar. Dice que Dios multiplica fuerza que no tiene ninguna, y dice que te dará fuerzas como la de búfalo. Esta es la victoria, que tú evidencies a otros que Dios está por ti, en medio de ti. La palabra dice que Jesucristo hizo maldición ¿para qué? Para que recibamos bendición. Esta es la victoria, que tú demuestres a otros lo que Dios está haciendo en ti. Ahora, hermano, hermana, la victoria no es solo hablar espiritual. La victoria es manifestar el poder del Espíritu Santo. La victoria, hermano, hermana, no es solo hablar de Dios, es manifestar y testificar el poder de Dios. Esta es la victoria, que cuando tú digas en el nombre de Jesús, diablo, fuera, y empieza a salir por tos, por eructo, por bostezo, empieza en el piso a revolcarse, y Dios te da la victoria cuando por medio de tu oración hay poder y un resultado. La mayor victoria de un cristiano no es sonar espiritual, no es aparentar espiritualidad, es que cuando tú vives como justo, tu oración sea poderosa y eficaz, es decir, va a tener un resultado sobre ti y sobre los otros. ¡Qué mayor victoria! ¿Te das cuenta? La mayor victoria es que seas liberado para ir a liberar a otros. Eso es victoria.
La mayor victoria es que tú seas sanado para ir a sanar a otros enfermos. La mayor victoria es que Dios haya arrancado los demonios de ti para que tú vayas a echar fuera demonios de otros. La mayor victoria es que Dios haya roto tus cadenas para que tú rompas las cadenas de otros. Esa es la victoria que nos habla la Biblia. Aún Salmos 91:7 te dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas ¿a quién no va a llegar? A ti. Esto es victoria sobre el enemigo. Aún la palabra dice, aunque tus enemigos salgan, ¿por dónde dice? ¿Por dónde van a ir? Por 7. Si tus enemigos salen por un camino, dice que van a huir por 7. ¿Por qué? Porque tú eres fuerte. No, porque es fuerte el que está en ti, Dios, el Espíritu Santo. Esto es victoria de aquella gente que deseaba ver tu caída, verte en ruina, verte en inmundicia, y cuando te mire se alegre y se contente, porque sí sabe a quién le gusta y se contenta cuando usted está en el mismo estado a los cerdos. El cerdo es contento cuando se revuelque en la misma inmundicia. El cerdo es contento cuando le ve a usted igual de fangoso. El cerdo se siente contento cuando va y le huele que esto también huele estiércol. Así es el pecado. Así es la gente que no comprende lo espiritual. Pero Dios te quiere ver limpio, vestidura resplandeciente. Hermano, hermana, no hay mayor victoria que usted comprenda lo que Dios quiere hacer en usted. ¿Para qué Dios le liberó, le ungió, le sanó, le mostró lo grande y oculto? Eso es lo grande que Dios quiere en tu vida. Mira, hermano, a veces no es necesario permanecer a insistir en la gente. Jesucristo fue muy claro. El que quiera ser mi discípulo, que dijo, tome su cruz y síganme. Porque es como que la abeja trata de convencerle a la mosca que la miel es mejor que el estiércol. Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, mi seguidor, tome su cruz y sígame. Cuando tú quieres la victoria, tú comprendes a quién seguir. Escoger entre el estiércol y entre la miel. Hay dos opciones: victoria o derrota, fe o duda, miel o estiércol. No hay más. Tremendo. Y mira lo que dice Dios: pelearán contra ti, mas a ti no llegará. Y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Esta es la victoria. Que los que te quieren ver caído no te vean hundido, sumergido en el mismo nivel de ellos, sino que cuando tú clames a tu Dios, Dios te responda. Cuando tú ores, haya poder y hay un resultado. Que cuando tú estés en alguna situación, diga: mi Dios obrará. Mi Dios me cambió. Antes era así, hoy soy así. Antes confiaba en aquellos, hoy confío en Dios. Y que Dios responda, eso es victoria. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Tremendo. Pero hay algo que el cristiano no comprende. La victoria no se espera, se provoca. La victoria no se espera, se provoca. Por eso dice la palabra: el cielo sufre violencia y solo quienes lo arrebatan. Los violentos, los que ponen fe por obra, los que perseveran, los que persisten, los que resisten al diablo, y el diablo irá de vosotros. Las victorias se provocan, no se sienta a esperarlas. Los cambios se provocan, no se sienta a esperarlos, hermano, hermana. ¿Se da cuenta? Aún la palabra te da a entender y te dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre, ¿qué? Sembrare, ¿qué dice? Eso vas a cosechar. La palabra es clara y te da a entender que tú siembras victoria o siembras derrota. Tú siembras libertad o siembras esclavitud. Tú siembras paz o siembras tormento. Tú siembras buen resultado o malos resultados. Victoria o derrota, ¿qué estás sembrando? Hay una acción para una cosecha, hay una obra para un resultado. Hay victoria cuando tú te mueves alineado al reino de Dios. Hermano, hermana, ¿te das cuenta? Victoria cuando alineas tu vida a Dios. Ahora, ¿qué esperamos nosotros recibir? ¿Queremos vivir en victoria? ¿Queremos vivir libres? ¿Queremos tener el poder y el respaldo de Dios? Entonces, ¿se da cuenta usted, hermano, hermana? Y muchos ya hemos escuchado, después de 3 años y medio de sequía, que Elías fue sustentado por la viuda de Sarepta.
y comieron del poco aceite y de la poca harina por más de 3 años y medio. La viuda, el hijo, Elías y los que estaban en la casa de la viuda. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué vino a Elías? Vino a Elías palabra de Jehová y le dijo: voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. Pero cuando Dios le dijo a Elías: voy a hacer llover, ¿qué vino? ¿Vino la lluvia o qué vino? Palabra. Pero Elías entendió que para tener victoria sobre la sequía, aunque ya recibió la palabra, que tenía que hacer algo. Para que llueva tenía que hacer algo. Para provocar el revertimiento de esa sequía tenía que hacer algo. Que cuando tú recibes la palabra tienes que hacer algo para obtener la victoria. Y dice que Elías salió de la casa de la viuda de Sarepta, fue y proclamó la lluvia. Pero aunque recibió palabra, él no se sentó en la mecedora a decir: ya Dios me habló, Dios hará, Dios proveerá, ¿no? ¿A dónde subió? Al monte. Subió de nivel, se diferenció de otros, puso la fe por obra, creció, buscó, obró en fe, quiso provocar algo que ya Dios le habló. ¿Y qué dice la palabra? Que él oró la primera vez y vino el criado y ¿qué le dijo? No veo nada. Y Elías seguía orando por segunda vez y ¿qué le dijo el criado? Tampoco veo nada. Y vino la tercera, la cuarta, la quinta vez y ¿qué le dijo? No veo nada. Pero a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube que sube. Y vino la lluvia torrencial. Aunque Dios te hable para que tú provoques la victoria, tienes que hacer algo. La victoria se provoca. La victoria se la mueve en fe. La victoria se la materializa. El cambio viene cuando tú haces algo, aunque recibas la palabra. ¿Usted cree que hubiese llovido sobre esa tierra aunque Dios le haya dado palabra de que va a llover a Elías? La acción complementa a la fe complementa la acción, y esta acción más la fe que vence al mundo, que había en el mundo, en esa tierra, sequía, y por medio de la fe que provocó Elías, victoria. ¿Se da cuenta? Tremendo. Ahora, ¿cuáles son los principios, los elementos para la victoria sobre tu vida y para que traigas la victoria de Dios a esta tierra? Porque la palabra dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo, a traerte victoria. Porque el diablo roba, mata y destruye, mas la dádiva de Cristo Jesús es vida y vida en abundancia. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cuáles son estos principios, estos elementos de victoria para tu vida? Primero, tu boca. Dirá: mi boca es un elemento para que yo viva en victoria y en derrota. Sí. Y es lo que el cristiano no comprende, que tu boca debe estar alineada al reino y a la palabra de Dios. Cuando Josué estaba en medio de la batalla y se les acababa el día, ¿qué hizo Josué? ¿Qué pidió? Que se detenga la tierra. ¿Y qué data la Biblia y la ciencia? Que se detuvo la tierra, se prolongó el día. ¿Y qué provocó esto? ¿La boca de quién? De Josué. Cuando Dios le habló a Elías: voy a hacer llover, pero no llovía, ¿por medio de qué provocó Elías la lluvia? De su boca, en la oración. Tu boca es un arma, un elemento fundamental para la victoria. ¿Cómo es que alguien en la sequía provoca lluvia con su boca? Por la oración. ¿Cómo es alguien que detiene la tierra? Y Dios dijo: qué loco este siervo, me pide que detenga la tierra, concedido está porque obró en fe. Su boca. Una boca alineada al reino, creyendo lo que dice el reino y la palabra de Dios, movida en la palabra de Dios, va a provocar victoria. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Pero el cristiano en ignorancia habla cualquier cosa. El creyente en ignorancia habla cualquier cosa. Y esto está provocando que la gente se autodestruya porque no comprende lo que dice la Escritura. La gente habla con ligereza, habla de lo que no vio pero solo escuchó, habla de lo que no tiene evidencia pero criticó, juzgó y murmuró. La gente habla con ignorancia, con desconocimiento. ¿Y qué destruye al pueblo de Dios? La falta de conocimiento
destruye al pueblo de Dios. La Biblia es clara y dice que tu boca tiene poder de vida o de muerte. Y de lo que tú hablas cosecharás, dice la palabra de Dios. Usted se encadena. Usted trae maldición, usted trae ruina, usted trae dolor, tormento, usted trae muerte, usted trae pérdida por su boca. Por eso la boca debe estar alineada al reino, a la palabra de Dios. Vamos rapidito a Proverbios 18, 20, 21. Esto ya lo hemos visto, pero nunca está de más. ¿Por qué? ¿Qué cree? La mente del humano es frágil y se nos olvida. Y caemos en lo que ya Dios nos ha instruido. Y estamos desatando cosas que no es del propósito de Dios, ni para usted ni para mí. Por eso dice la palabra, que aún el necio pasa por sabio cuando cierra ¿la qué? La boca. De muchas angustias se libra el que ¿qué? Guarda su boca. Mire lo que dice Proverbios 18, 20, 21. Del fruto de tu boca el hombre llenará ¿qué? Lo que tú hablas regresa a ti. Mire lo que dice el 21. La muerte y la vida. ¿Qué estás hablando? ¿Están en poder de quién? ¿De la boca del pastor? ¿De tu mamá? ¿De tu hermano? ¿De tus hijos? ¿De tu primo? ¿De tu abuelo? En tu boca. La muerte y la vida para ti, para tu entorno, está en poder de tu lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. La versión traducción lenguaje actual, mire lo que nos dice, y le voy a leer rapidito. Traducción lenguaje actual, el mismo versículo dice: cada uno tendrá su vida de lo que dice. Sus palabras lo pueden beneficiar mucho. Y el 21 dice: la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que la aman y no paran de hablar, sufrirán las consecuencias. Cuando hablas mucho y hablas mal, ¿qué dice la traducción del lenguaje actual? Los que no paran de hablar sufrirán las consecuencias. No es de estar y dale. Si habla con sabiduría, aún la palabra dice: no salga palabra corrompida de tu boca. La Biblia dice: de toda palabra ociosa que sale de tu boca, darás cuentas a Dios. ¿Se da cuenta? Tu boca es la primera arma de poder o de autodestrucción propia. Y vamos rapidito a Números 14, 28. Tremenda la palabra de Dios. ¿Quieres victoria? Alinea tu boca a la palabra y al reino de Dios. Números 14, 28, mira lo que dice. Diles: vivo yo, dice el pastor. ¿Qué dice? Diles: vivo yo, dice Jehová, según habéis hablado ¿a qué? A mis oídos. Así haré yo con quienes, con vosotros. El pueblo de Israel fue dado maná, le dio agua en medio del desierto, las aguas amargas de Mara se convirtieron en dulce, les dio una nube en el día para que no mueran calcinados por el calor del sol, les dio una columna de fuego para que los abriguen las temperaturas bajo cero en el desierto, les dio codornices, abrió el mar rojo, vieron los carros del faraón tragados por la tierra, los sacó victoriosos de la tierra de Faraón. Y el pueblo, cuando les trajeron, los que se fueron a ver la tierra que fluye leche y miel, dijeron: ¡hay gigantes! Ahí nos comerán como langostas, no somos nada ante ellos. Y el pueblo empezó a decir: para esto nos trajo Dios acá. Ojalá hubiésemos muerto en el desierto. En Egipto había esto, en Egipto había aquello, en Egipto. Ojalá hubiésemos muerto en el desierto. Y Dios llegó hasta allí y dijo: diles yo que conforme hablen a mis oídos, así haré con vosotros. ¿Y sabe qué les pasó a los de 20 años para arriba? Se murieron, porque hablaron y pidieron haber muerto en el desierto. ¿Creían o no creían en Dios? Parece que sí. ¿Vieron o no vieron el poder de Dios sustentarles, sanarles y liberarles? Vieron. ¿Les protegió o no les protegió Dios de tantas cosas? Les protegió. Pero con su bocota dijeron: ojalá muriéramos en el desierto. Para esto nos trajo Dios, para que muramos.
Y Dios dijo, perfecto, deseo concedido. Y el cristiano y la cristiana está lere, y critica y juzga y condena y miente y levanta juicio aquí, levanta juicio allá, y son serafines y querubines. Y están más endemoniados que el gadareno en la Biblia. Entonces, hermano, hermana, te das cuenta, conforme tú hables, vas a obtener eso. Y Dios va a ser así contigo, con los tuyos, con tu entorno. Por eso es que muchas bocas que predican dicen en el nombre de Jesús y no pasa nada. Por eso hay muchas bocas que oran y no provocan nada, porque la boca no está alineada al reino, ni a la palabra, ni a la visión del reino. Pero un Moisés oraba y Dios proveía para 4 millones de personas, y el pueblo se quejaba, y Moisés oraba y el pueblo se manifestaba a 4 millones de personas. ¿Se da cuenta? La boca. Una boca alineada al reino te va a traer victoria, hermano, hermana. ¿Se da cuenta? Vamos rapidito al otro elemento, al otro principio, la obediencia. Hechos 5:32 dice que Dios da de su Espíritu Santo ¿a quiénes? A los que le obedecen. ¿Y qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo te guiará ¿a dónde? A toda verdad. Es imposible que el cristiano o el creyente en Dios viva en la verdad y sea conducido a la verdad cuando habla de Dios pero practica pecado, cuando va a la iglesia pero vive en desobediencia, cuando dice que ayuna, que ve visiones, pero su obra es contrario a lo que dice la palabra. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? La obediencia, dice la palabra, que te va a hacer acreedor del Espíritu Santo. ¿Y qué decía el primer versículo? Que lo que es nacido de Dios, ¿a quién vence? Al mundo. Victoria, Espíritu Santo dentro de ti. ¿Y qué dice la palabra? Tu cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. O casa de demonios, Mateo 12, 43 al 45. ¿Qué escoges? ¿Qué eres hasta este momento? La obediencia, hermano, hermana, determina tus resultados, victoria o derrota. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Sansón, no con quién? Con las filisteas. ¿Y qué hizo Sansón? Pues allá mismo se fue. ¿Y cómo terminó? Sacado los ojos, destruido, aplastado en el templo de los filisteos, escarnecido por ellos. ¿Y era el plan de Dios? No. ¿Quién escogió la derrota? ¿Sansón? No. ¿O Dios? Tú escoges, hermano, hermana, ¿te das cuenta? Dios lo único que te pide, el 99.9% de todo para obrar por ti, es la obediencia. Mira lo que dice la palabra en 1 Samuel 15:22. Y me voy a dar el tiempito para leerle 1 Samuel 15:22, para que usted comprenda qué tan importante es la obediencia ante Dios. Y mire, dice, y Samuel le dijo ¿a quién? A Saúl, que era un rey. Le dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la palabra de Dios que la grosura de los carneros. Samuel le confronta a un rey que hizo a medias la obra, obedeció a medias porque quiso agradar al pueblo y no a Dios. Y Samuel va y le confronta y le dice, Samuel, a Dios le agrada más la obediencia que la multitud de sacrificios. Dios no espera que vivas llorando lágrimas de sangre. Eso no es un sacrificio agradable a Dios si vives en desobediencia. Dios no espera que vivas parado de cabeza toda la noche llorándole a Dios si vives en desobediencia. A Dios no le sirve que estés sentado en la iglesia cada 8 si vives en desobediencia. A Dios no le sirve que cojas y escudriñes la palabra pero vivas en desobediencia. A Dios no le sirve que tú gimas y llores mucho si vives en desobediencia. Porque Dios se agrada de la obediencia que de la multitud de sacrificios. Y ayer daba alguien consejería por teléfono en la noche y decía, pero es que ya hago todo, no sé qué más pedirle a Dios que tengo que hacer para vivir en paz. Empiece haciendo lo único que Dios te dijo, obediencia. ¿Para qué pedirle a Dios qué más puedo hacer?
si lo uno que Dios te manda hacer no haces? ¿No le parece que hasta por sentido común no está correcto? Primero cumple lo único que Dios te pide, obediencia, para pedirle a Dios qué más pueda hacer. Y hay cosas que ya no son ministración, liberación, deschamucada, no. Obediencia. ¿Por qué fue destituido Saúl de ser rey? Por la desobediencia. ¿Por qué terminó Saúl endemoniado y atormentado por demonio? Por desobediencia. ¿Por qué le fue quitado el reinado a la descendencia de Saúl? Por la desobediencia. ¿Se da cuenta? Y Dios dice en 1 de Samuel 15, versículo 22, que Dios se agrada de que seas obediente, de que escuches la palabra de Jehová. Dios no quiere que hagas esas peregrinaciones desde Carapungo al Quinche de rodillas. Dios no quiere que Semana Santa te latigues y dejes de comer carne. Obediencia. Y la palabra dice, escudriña mi palabra cuando puedas o quieras. ¿Qué dice? De día y de noche. Meditarás en mi palabra de día y de noche. Obediencia. Más que multitud de sacrificios. Hermano, hermana, la victoria viene, aparte de alinear tu boca a Dios y a la palabra, por la obediencia. Porque una boca que ora mucho, pero está en desobediencia, no tiene poder ni resultado. Es que yo creo en Dios. Y Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Después de que la gente es sanada, liberada, ministrada, ungida, ya no se congrega. ¿Por qué? Si Hebreos 10:25 te dice, no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre, desobediencia. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, hermana, algo estamos haciendo mal como pueblo y por eso no estamos en victoria. La palabra es clara. ¿Quieres ser bendecido? Por medio de la obediencia. Deuteronomio 28:1-2 dice, si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, la pusieras por obra y la guardaras, todas estas bendiciones te alcanzarán, vendrán a ti, tú no tienes que buscar. ¿Y qué te trae a ti la bendición? La obediencia. Hermano, hermana, Saúl se hubiese librado de terminar endemoniado, de terminar perdiendo el reino, de que él y su familia sean destruidos. ¿Por qué? Solo por la obediencia. La obediencia nos libra de tantos dolores. Sansón, si hubiese sido obediente, se hubiese librado de terminar muerto. Saúl y su descendencia se hubiese librado de terminar como terminar por la obediencia. Giesi, el consiervo de Eliseo, hubiese terminado con la triple unción de Elías y Eliseo. Pero ¿cómo terminó? Leproso, por desobediente, por ir a mentir y a conseguir monedas y trajes de Naamán, que fue leproso, por desobediente. Jonás terminó en una tormenta, trajo pérdida a su entorno, terminó en la boca de un pez en el Seol, en la muerte, por desobediente. Adán y Eva perdieron la presencia de Dios, perdieron la bendición de Dios y fueron desechados del Edén. ¿Por qué? Por desobediente. Por eso Dios te dice en un versículo, por medio de un profeta confrontando a alguien que oía a Dios, Dios se agrada más de la obediencia que de la multitud de tus sacrificios. Obediencia. ¿Se da cuenta? Tercer principio, fe por obra. La fe por obra. La vagancia, la pereza y la procrastinación a Dios no le agrada. La palabra dice, pon la fe por obra. Y Santiago 2:18 dice, alguno me dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré mi fe por mis obras. ¿Quieres la victoria? Pues haz lo que Dios te dice en esta palabra para que tengas victoria. No basta
solo con oír mucha prédica y nada hacer de lo que escucho de la prédica. No basta leer mucha Biblia y no hacer nada de lo que la Biblia me dice. No basta ser ministrado 20 veces en la semana si vuelvo a hacer lo mismo que sé que no debo hacer en fe. ¿Quieres victoria? Pon tu fe por obra. La procrastinación, es decir, perder el tiempo sin sentido, la pereza y la vagancia a Dios no le agrada y no puedes tener victoria. Mira lo que dice Proverbios 13:4. El alma del perezoso todo desea y nada alcanza, porque está acostado en su hamaca, sentado en su silla, en su sillón, recostado en su cama, comiendo y durmiendo, esperando la provisión, la victoria y la liberación de Dios. Elías, para ser sustentado en el arroyo de Querit, fue y profetizó, hizo la voluntad de Dios, puso su vida en riesgo a que le corten la cabeza cuando fue a declarar sequía de parte de Dios por juicio a esa nación. Y Dios les llevó pan y carne con cuervos por la mañana y por la tarde. Y hoy la gente ni sirve ni busca hacer nada para Dios, quiere victoria y quiere provisión. El alma del perezoso todo desea y nada alcanza. Dios me ha de dar algo grande, Dios ha de cambiar mi casa, mi familia, Dios traerá las finanzas. Pero la palabra dice, Dios bendice el trabajo ¿de qué? De tus manos. No dice la mendicidad. Dios bendice a los obedientes, no a los desobedientes. Y mira, aún la palabra dice, todo aquel que confiesa sus pecados y se aparta, será perdonado. Y dice, y el que esconde sus pecados, ¿qué no va a ser? Prosperado. Es decir, entonces, aunque tú pidas perdón, tú debes poner tu fe por obra. Y ya no esconder el pecado, para que seas prosperado y alcances perdón y misericordia de Dios. Tremendo. Proverbios 6, del 9 al 11 dice, ¿hasta cuándo has de dormir, oh perezoso? ¿Hasta cuándo has de descansar? Pues así vendrá la pobreza a tu vida. Y hay necesidad y la gente duerme y come y no ora. Y hay pobreza, hay maldición, hay demonios metidos en la casa y la gente está acostada, perezosa, durmiendo, descansando para después volver a descansar más. Y la palabra te dice, ¿quieres victoria? Pon tu fe por obra. Cuando Elías oyó de que Dios quería hacer llover, ¿qué hizo? Se fue a orar al monte, no a descansar, no a soñar, no a la hamaca. Fe por obra. ¿Quieres la victoria? Fe por obra. Orar sin cesar. Vida congregacional, vida de santidad, vida de obediencia, buscar a Dios en el secreto, y tu Padre que está en el secreto te recompensará en el público. Hay algo que tú tienes que poner fe por obra para tener la victoria. ¿Te das cuenta, hermano? Y la palabra dice diligentes en las cosas de Dios. Diligentes, esforzados y valientes. ¿Quieres que caigan los muros de Jericó de tu vida, de tu casa, de tu cuerpo, de tu salud, de tus finanzas, de la maldición de los demonios de tu casa? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esforzado y valiente, no perezoso y haragán. Esforzado y valiente, pues siendo diligentes en las cosas de Dios. Tremendo. Fe por obra te trae la victoria. Otro principio, determinación. ¿Qué es la determinación? Es tener claro qué quieres y a dónde vas. ¿Por qué la Biblia nos habla que un elemento para la victoria es la determinación? Es que tú tengas una meta, un objetivo, un propósito. Pero el cristiano que no entiende la meta, el propósito, ni para qué Dios le ungió, anda como gallina cortada a la cabeza. Corre hasta que cae. Porque no tiene una determinación, un objetivo, una meta, un propósito. Cuando Dios le dijo a Elías, voy a hacer llover, él fue determinado a orar hasta que llueva. Elías recibió y oyó la palabra de Dios, no recibió la lluvia, pero él estuvo determinado, tuvo un objetivo, Dios quiere hacer llover. Tuvo una meta, voy a orar hasta que ese objetivo se cumpla. ¿Y cuál era el propósito? Que es el instrumento para materializar lo del cielo, de lo espiritual en este mundo terrenal. Propósito, determinación.
Gálatas 1:10 nos dice: pues ¿para qué viviremos? ¿Para agradar a Dios o a los hombres? Te está dando a entender que tú debes tener una determinación. Cuando tú te metes a ser cristiano de los buenos, vas a tener que caminar para agradar a Dios. Pero si quieres ser un cristiano mediocre, tibio, mundano, vas a vivir agradando al hombre. No hay más. No hay más. Gálatas 1:10 dice: ¿a quién pues agradaremos? ¿A Dios o a la gente? ¿Qué escoges? Dos caminos. No hay más. Cuando tú vas a ser un buen cristiano, uno que ungido, como dice la Biblia, porque llamados hay muchos, y hay mucha gente que se siente contenta y dice: es que Dios me llama, es que Dios nuevamente, sí. Pero si tú te das cuenta, la palabra dice: muchos llamados. ¿Cuántos son los escogidos entre Dios? Pocos. Dios llamó mucha gente aún en esta iglesia para sanarlos y se fueron. Dios trajo mucha gente endemoniada a esta iglesia, les echó fuera a los demonios y se fueron. Dios llegó en ruina, en pobreza a un gente extranjera de otros países, y Dios les empezó a ministrar, a liberar, empezaron a sentir el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Se fueron. Soltaron el objetivo, la meta y el propósito. ¿Y saben qué grupo están? En los llamados. Porque usted tiene que tener determinación, objetivo, propósito, una meta. Y cuando usted es cristiano, usted va a escoger. Vive conforme a esto. ¿Sabe quién le va a repudiar? Los hombres. Y por eso dice la Escritura, y Jesucristo fue muy claro: yo no vine a traer paz, vine a traer guerra en las familias, porque el padre se levantará contra el hijo contra la madre. ¿Se da cuenta? Porque tú debes tener en claro a quién vas a agradar. Porque el cerdo está contento cuando tú te ensucias con el cerdo. Y por eso dice la Escritura: ¿a quién agradaremos? ¿A Dios o pues a los hombres? Determinación, ¿a quién vas a agradar? Ahí viene el hermanito ese hipócrita, ahí viene esa hermanita religiosa, ahí viene el santurrón, ahí viene el vanaglorioso. Pero que tengas determinación. Y mientras ellos hablan de ti, Dios habla por medio de ti, sanando enfermos, echando fuera demonios, rompiendo cadenas, usándote para ungir a la gente que necesita de Dios. Determinación. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice Proverbios 4, 25 y 27, y es tremenda la palabra de Dios. Padre Santo, Proverbios 4, 25 al 27. Mira lo que dice la palabra. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de labios. Tus ojos miren lo recto y dirijas en tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y tus caminos sean rectos. No te desvías a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Determinación. Determinación para que mires lo recto, para que tus párpados miren lo que Dios quiere hacer y tiene preparado para ti delante. Determinación para determinar estos caminos, estos pies, lo que hago con mis pies y a dónde voy, me lleva a lo bueno o a lo malo, me conduce a Dios o a alejarme de Dios. Determinación dice que todos tus caminos sean rectos. Determinación para que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda y apartes tu piel del mal. Determinación. Tremendo. Mateo 7, 13 al 14 dice, y habla del estilo de vida: pues la puerta para el reino de Dios que es estrecha, y la puerta para que termines en el infierno chamuscándote por la eternidad y atormentado que es amplia y espaciosa, y muchos son los que van por esta. Determinación. Es que todo el mundo sale a bailar, yo también, porque soy de carne, que bailen. Es que todos mienten, yo por eso también miento. La puerta para ir al infierno es amplia y espaciosa. Es que todos a esta edad hacen esto, hacen aquello, tienen esto, tienen aquello. Pero tú no eres como del mundo.
Tú eres linaje escogido, llamado por Dios, pueblo santo, nación escogida. No porque todo el mundo se revuelque en el fango, tú también estás llamado a eso. La palabra dice, os llamado a santidad. Desde el vientre de tu madre te escogí, te santifiqué y te puse por profeta a las naciones. Entonces, hermano, hermana, te das cuenta, hay una determinación. ¿Qué camino, qué puerta sigues? ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres victoria? Sé determinado. La puerta estrecha. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres ser un siervo, una sierva de Dios? Determinación. Determínate a vivir en santidad, cueste lo que te cueste. En comunión. Determinación. ¿Qué puerta estás caminando? Un creyente, un cristiano sin determinación vive bailando al ritmo que le ponga el diablo. Un creyente sin determinación, un cristiano vive bailando al son que le ponga su familia, que le ponga el mundo, que le ponga sus amigos, que le ponga una pareja. Vive bailando al son que le ponga el diablo, porque no tiene una determinación de decir no. A veces la gente, cuando yo visito gente, compañeros del trabajo, pues decir, honra y gloria a Dios, le he testificado a mi propia jefa y a la familia de la jefa el poder de Dios. Piensa que porque uno está ungido ya no hay tentación, y el diablo no está obrando para hacerte caer. Yo tengo invitaciones a beber, tengo invitaciones a paseos, tengo dalilas que me tratan de seducir, pero uno escoge la determinación de decir no, gracias, no, hasta aquí nomás me retiro, gracias, o sencillamente no voy, gracias, o no lo hago, gracias. Tú escoges la determinación. ¿A quién pues agradarás? ¿A Dios o a los hombres? Tremendo. Otro elemento, la perseverancia. Cuando Dios le habló a Elías de que va a llover y vino palabra, no vino la lluvia, ¿qué hizo Elías? Él oró perseverantemente, no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, no siete veces hasta que llovió. Hoy el cristiano ora una vez y ya quiere que todo le cambie. No ayuna, no ora, no se congrega, no sirve, no obedece, no está en santidad. Y cree que con una oración anémica de 3 minutos, todo va a cambiar. La victoria viene por la perseverancia ligada a la determinación, más ligado a lo que es la obediencia y a una boca alineada al reino. Así te va a dar Dios la victoria. ¿Se da cuenta, hermano, hermano? La gente desiste de la vida congregacional, desiste de la obediencia, desiste de la santidad, desiste de la oración, desiste de todo lo de Dios y quiere todo lo de Dios. Persevera. Lo que tú escuchas de la palabra por prédica, persevera en ponerlo en práctica hasta que eso dé fruto. Persevera en la oración en el secreto hasta que tenga fruto. Persevera hasta que lo que Dios le habló, así como Elías la lluvia, persevera hasta que lo que Dios te habló y te mostró en visión se cumpla. Persevera. Persevera, hermano, hermana. La palabra dice que ninguno que pone la mano en el arado y regresa a mirar atrás es digno para el reino de los cielos, porque los surcos le salen chuecos. Y cuando te da esta palabra, nos da a entender que hay mucho cristiano que Dios le liberó, ungió, le sanó, le bendijo, pero como regresó a mirar atrás a su estilo de vida antiguo, de vivir, de pensar, de hablar y de decidir, el camino se le tuerce. Y dice, y estos no son dignos para el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Persevera, hermano, hermana, persevera. Segunda de Timoteo 2:1-6 dice, Pablo le exhortó a su discípulo Timoteo y lo dijo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando le dijo aviva, le dijo persevera. No le caigas, persevera. Aviva el fuego, la unción que te transferí por la imposición de mis manos. Hoy se les dice ore, ore, ore. No, es que no sabe otra cosa que decir el pastor. Ya te impusieron las manos, ya fuiste ministrado, ya fuiste liberado, ya fuiste sanado. ¿A quién le toca perseverar, mantener eso? A ti. Es tu compromiso, es tu responsabilidad de ser tu vida diligente espiritual. Ahora, la gente piensa que por ser intermitente va a ir al cielo y va a tener victoria y va a ir
al cielo donde no hay más dolor, llanto ni enfermedad. No, no es así. Mira lo que te dice la palabra en Apocalipsis 3:5. El libro que todo el mundo debería leer para tener un conocimiento general, si no lo escudriña a profundidad, de lo que viene en los posteros tiempos. Mira lo que dice Apocalipsis 3, versículo 5. Tremenda la palabra de Dios. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quiénes? A las iglesias. ¿Quieres la victoria de llegar al cielo? Dice, vence al mundo. Vence la tentación, vence al pecado en esta tierra, vence a la gente que se opone a que tú sigas en Dios. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a la gente del mundo, a las iglesias, al que está sentado en una silla dentro de un templo. ¿Y qué dice? El que venciere. ¿Quieres victoria? Persevera. Persevera en santidad, en obediencia, en oración, en vida congregacional. Mira lo que dice Apocalipsis 2:26. Es tremenda la palabra de Dios. Dice la Escritura: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Victoria. Dios te quiere dar victoria, pero no depende de Dios, depende de ti. Él te quiere ver en victoria, libre, bendecido, para honra y gloria de Dios, empoderado del Espíritu Santo, pero no depende de Dios. Que Dios te quiere dar la victoria así: victoria sobre el pecado, victoria sobre tu tormento, sobre tu aflicción, sobre tu dolor, victoria sobre tu ruina, sobre tu pobreza, sobre tu escasez, victoria sobre tu enfermedad, victoria sobre aquello que el diablo te oprime. Dios te quiere dar victoria. Y aquí dice: el que es nacido del Espíritu vence al mundo. Y esta es la victoria sobre el mundo, por nuestra fe. Dios te quiere libertar. Dios te quiere llevar a algo nuevo, algo en victoria, pero no depende de Dios. Alinea tu boca a la victoria, a la palabra, a la promesa de Dios. Alinea tu vida por la obediencia hacia la victoria. Alinea tu vida en la determinación, en la voluntad de Dios. Alinea tu vida perseverando en Dios, y vas a ver que viene la victoria. Hermano, hermana, Dios te bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.